teología. Hola, ¿qué tal? ¿Quiere conocer todos los detalles de la carrera de teología? Este es el espacio. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre cuántos años dura este estudio, qué habilidades debe tener un estudiante, dónde trabajan después de finalizar su carrera aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia. Este y otros temas vamos a consultar a quien conoce desde luego cada detalle, al director de la carrera de teología de la Universidad Cristiana de Bolivia, quien también es capellán general de esta Casa de Estudios Superiores, el licenciado Roberto Suárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto de verte, Demetrio. Igualmente. ¿Qué hace un teólogo? Seguramente se están preguntando muchos estudiantes, algunos padres de familia, algunos otros muy familiarizados que asisten a las iglesias y todo, obviamente conocen un poco más, pero queremos escuchar del director de la carrera. ¿Qué hace un teólogo? Bueno, el estudiante de teología o el teólogo en realidad es una persona que ha hecho estudios universitarios acerca de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, en relación a las doctrinas, a todo aquello que tenga que ver con el estudio sistematizado de la palabra de Dios. Básicamente, teología es el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos años dura ese estudio? En la Universidad Cristiana de Bolivia, ese estudio el día de hoy está durando 4 años. ¿Sí? En 8 semestres el estudiante puede obtener su título de licenciatura en teología. ¿Cómo hacen para estudiar teología? Digo, seguramente hay prácticas, obviamente teoría, o ¿cómo hacen para que conozcan los jóvenes que tal vez por ahí quieren estudiar teología, de algunas iglesias sobre todo, ¿no? Bueno, tú lo acabas de decir, normalmente el estudiante de teología es un estudiante atípico, si no es el estudiante normal que va a la universidad pensando en su futuro, en una buena renta económica, no. El estudiante de teología normalmente es un estudiante que tiene convicción cristiana, que tiene fe, que desea la vida cristiana y el conocimiento de Dios. Entonces el estudiante de teología normalmente ya viene con una fe propia en Dios, viene de una iglesia, entonces es ahí donde entra la teología, en el mayor conocimiento de la palabra de Dios para poder servir en el lugar en el cual asiste o en el cual desarrolla su fe, normalmente una iglesia. Pero ¿cómo es el estudio? ¿Teórico? ¿Hay bastante teoría? ¿Hay práctica? ¿O cómo hacen su práctica? Igual que en la iglesia también tenemos una parte que es teórica y tenemos la parte que es práctica. Normalmente el que estudia teología es una persona que está dedicada al servicio y parte del servicio tiene que ver con la liturgia en el templo, ¿sí?, los cultos por un lado, pero por otro lado también el servicio a la sociedad. No olvidemos que la máxima bíblica dicha por el Señor Jesucristo es amar y servir a Dios y también amar y servir al prójimo como a uno mismo. Entonces, en ese sentido tenemos los dos lados. Por una parte, la parte teórica del conocimiento, del estudio psicológico, filosófico, doctrinal de la Biblia, y luego la aplicación de todo ese conocimiento en el servicio al prójimo. Entonces, tenemos los dos lados, el lado teórico y el lado práctico también. Hacen prácticas en la iglesia, en las iglesias. Exactamente. Acá en la universidad nosotros en los primeros años el alumno hace su práctica acá en la universidad porque es una práctica controlada, es una práctica en la cual el alumno desarrolla algunas materias como la hermenéutica, la oratoria, ¿sí?, el poder hacer los mensajes y todas aquellas cosas. Esa parte inicial la hace en la universidad bajo la tutoría de sus docentes. Nosotros acá en la universidad tenemos 2 auditorios, 2 templos que funcionan justamente para ese tema. Uno con capacidad para 2.000 personas, el otro para 300. Entonces, en estos lugares, los estudiantes de teología van desarrollando su práctica, que luego les va a servir allá en sus iglesias. Hay actividades constantes en estas 2 capillas que llamamos. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Sí? En la universidad, por ejemplo, los días miércoles, esta universidad en especial, los días miércoles tiene como regla, ¿sí?, el culto. Nosotros tenemos un culto oficial acá en la universidad todos los miércoles.
extra de las prácticas que los alumnos hacen. Entonces, en estos cultos se reúnen la parte administrativa, la parte universitaria también, y los alumnos tienen la oportunidad de ir desarrollando ya sus prácticas en estos lugares. Ahora, ¿es fácil, difícil el estudio? No sé, seguramente se preguntan muchos. A ver, el que tiene deseos de aprender y de estudiar, bueno, necesita su tiempo, ¿no? Necesita su tiempo. No es algo que uno pueda tomar a la ligera. Recordemos que la teología, mundialmente hablando, históricamente hablando, en la historia de las universidades, ha sido una materia básica, principal. Si hablamos de las universidades más grandes del mundo, Harvard, Yale, son universidades que han nacido con la carrera de teología, que básicamente tiene mucha filosofía, mucha psicología, mucho pensamiento, muchos conceptos que aprender. Eso no significa, ¿no?, que sea difícil. Van a requerir del estudio necesario y del tiempo de los alumnos. Ahora, yo me pregunto, a ver, pongámonos en el lugar del joven en este momento, seguramente de alguna iglesia, como decías, que tiene su fe ya cimentada, pero ¿cuál es el momento en que tiene que decidir, no sé, yo voy a estudiar teología, quiero estudiar teología? Debe ser un poco difícil, o en su caso, usted es teólogo, por ejemplo, o no sé cómo ha sido esa decisión para ayudar un poco a ese joven que en este momento tal vez está por ahí dudando o queriendo, pero no sé, o hay una oposición de la familia, o apoyo a veces la familia, él no tanto, no sé. Como dije en un principio, realmente la carrera de teología es atípica, es diferente a cualquier otra carrera, porque justamente, como acabas de decir, tiene que ver con la convicción, con la fe de la persona, ¿sí? Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que en determinado momento de nuestra vida tenemos un confrontamiento con Dios, con la palabra de Dios y nuestra vida, ¿sí? Tiene que ver con ese cambio de la persona acerca del conocimiento de Dios, de querer aprender más de Él. Entonces, llegado ese momento, la persona dice, bueno, ¿y ahora cómo hago para aprender más de Dios? Hay un detalle en la iglesia, no criticando a la iglesia, sino que hay un detalle en la iglesia que nos cuesta un poco. Por ejemplo, cuando uno va a un servicio en la iglesia, uno se sienta y escucha el mensaje, ¿no?, del pastor o de la persona que está dando el mensaje, pero no tenemos la oportunidad de levantar la mano y preguntar alguna cosa o alguna duda que podamos tener ahí. Entonces, muchas personas nos hemos quedado con esa duda y no podemos sacar esas dudas de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces, esa es la diferencia cuando uno desea estudiar teología. ¿Por qué? Tiene la oportunidad de responder a esas preguntas que muchas veces tenemos. Tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento del camino de la vida cristiana. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Entonces, la carrera de teología responde a todas esas cosas. Cuando la persona o el joven dice, bueno, quiero aprender más de Dios, ¿sí?, muchas veces, ¿y ahora qué hago? Ahí está la carrera de teología, donde puede él acrecentar ese conocimiento acerca de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dura la carrera de teología en la UCEBOL? En la UCEBOL la carrera de teología dura 4 años, ¿sí? Como habíamos dicho, está dividido en 8 semestres, ¿sí?, en los cuales él recibe todo un plan de estudios que ha sido diseñado exclusivamente para este fin. Estamos conversando con el capellán general de la Universidad Cristiana de Bolivia, quien también es director de la carrera de teología, y licenciado Roberto Suárez, dándonos detalles de lo que es esta carrera. Permítanos una breve pausa y ya estaremos hablando más de este tema. Teología. Somos una de las 5 mejores universidades en Bolivia. Carreras con acreditación internacional. Más de 30 años de experiencia. Universidad Cristiana de Bolivia. Siempre los primeros. Hombres y mujeres preparados para ser guías espirituales y orientar a las iglesias y a la sociedad en diversos ámbitos de la vida cotidiana.
dice la Biblia que la sabiduría, la inteligencia, la redención, el perdón de pecados son bendiciones espirituales que Dios trae a nuestras vidas. Deseemos siempre tener las bendiciones. Teología. Seguimos conversando con el director de la carrera de Teología y capellán general de la Universidad Cristiana de Bolivia, licenciado Roberto Suárez, sobre esta carrera. Seguramente hay muchos jóvenes por ahí están deseosos de querer abrazar la carrera de Teología. Y vamos a consultar a su director un poco qué cualidades debe tener ese estudiante, porque hace rato nos hablabas que tiene que tener liderazgo un poco, oratoria, bueno, no sé qué otras cualidades debe tener el estudiante de Teología. Bien, en realidad cualquier persona puede estudiar teología, ¿sí? No hay algún requisito específico. Es más, en el estudio de la carrera uno se va dando cuenta, ¿sí? Qué cosa o qué camino puede tomar o le puede venir muy bien en relación al trabajo que va a hacer en la iglesia. Aquellos que van a la iglesia saben que hay diferentes ministerios, diferentes tipos de trabajo dentro de la iglesia. Es decir, la idea nuestra es formar pastores, pero no siempre la persona tiene el llamado para ser pastor. Muchos otros, como tú dijiste, son líderes en sus iglesias, muchos otros son músicos en sus iglesias también. Entonces hay una gama muy grande en la cual se puede servir, y en la carrera de teología la persona puede saber o darse cuenta cuál es el llamado que tiene para servir en la iglesia. Ahora, ¿es solo para hombres o para mujeres? Seguramente se pregunta, hombres, mujeres, debe haber más de uno consultando, preguntándose. No, en estas cuestiones, en el llamado de Dios, no hay diferencia, ¿sí? Es lo mismo ser dama o ser varón. Todo aquel que tiene un llamado para con Dios tiene un espacio para servir a Dios, ¿no? No hay diferencia. Ahora, ¿qué espacios, pues si bien nos has adelantado un poquito, pero qué espacios, no sé si llamarlo laborales, puede ocupar un teólogo en este caso? No sé, hemos dicho, puede ser pastor, pero tal vez hay otros espacios también, como en su caso, por ejemplo, es capellán general también de la universidad. No sé, ¿qué otros espacios laborales? Correcto, Demetrio. A veces nosotros, y qué bueno que podamos conversar ahora, porque a veces tenemos una mente un poco cerrada, o la sociedad en general tiene una idea concentrada en que el estudio de teología es únicamente para ser pastor. Sí. Y no es así, ¿no? Tenemos un campo muy grande en relación a lo que hace un teólogo. El caso mío, por ejemplo, yo soy capellán también de una institución muy grande como es esta, la Universidad Cristiana de Bolivia, y me encargo justamente de la parte espiritual de toda la institución, ¿sí? Entonces participo de reuniones, participo de los reglamentos y todas estas cosas, y busco que la universidad o la institución en la cual yo estoy tenga las reglas básicas, ¿no? de la ética y la moral, por ejemplo. Pero no solo eso, en el ejército también se puede ejercer la capellanía, en los colegios, en los diferentes colegios también hay espacio laboral para lo que es un teólogo. Es decir, no se circunscribe únicamente a ser pastor. Es nuestro principal objetivo, pero no todas las personas tienen el llamado a ser pastor. Muchos otros estudian teología solamente por el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Por conocer más de la palabra de Dios, y es ahí donde se dan cuenta cuál es el llamado de cada uno de ellos. O sea, de algunos es el servicio al prójimo, y como te digo, hay un sinfín de lugares en el cual se puede desarrollar esta profesión. Hay muchos jóvenes, seguramente, como decía al inicio, un poco ahí dudando, tal vez queriendo decidirse, hombres, mujeres, bueno, diferentes edades. Diríjase a ellos, por favor. ¿Qué le dice el director de la carrera de teología de la Universidad Cristiana de Bolivia a ellos? Bueno, a aquel que está en la duda y está pensando o ha pensado en la carrera de teología,
déjeme decirle que sería la mejor decisión que puede tomar en su vida. Cada alumno que yo he visto acá en la universidad, y mi caso también, ¿sí? Jamás hemos salido o he visto una persona que haya sido decepcionada de haber tomado la decisión de haber estudiado teología. Para nosotros es la mejor carrera o la mejor profesión que hayamos podido tener, porque tiene que ver, repito, con nuestra fe del día de hoy y nuestra creencia en el futuro. Entonces, yo podría decirle eso, ¿sí? Es la mejor decisión que usted puede tomar en relación a esto. ¿Hay alguna diferencia, no sé, de estas iglesias sí pueden venir, de estos no, de estudiantes que quieran la carrera de teología en la USABOL? Qué bien que me pregunta eso, Demetrio, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos para el estudio de teología. Y me dirijo a usted que me está escuchando. La universidad, como su nombre lo dice, universidad es universal. Tenga la seguridad, y tiene mi palabra acá, ¿sí?, de que la idea nuestra no es quitarle miembro a las iglesias, ¿sí?, o cambiarlos de denominación o cambiarle su pensamiento. No es esa la idea de la universidad. La idea nuestra es formar a ese miembro de su iglesia o de su denominación, formarlo, enseñarle y luego devolverlo a su propia iglesia para que él pueda servir en su iglesia con todos los conocimientos que él ha obtenido. En ese sentido, la universidad es abierta a todo tipo de persona, o sea, no importa la religión de la cual venga. Básicamente en la universidad tenemos la obligación de recibir a todo tipo de personas. ¿En cuanto a edad? En cuanto a edad, solo que cumpla los requisitos que la universidad pone, ¿no? Un bachiller. No interesa la edad. No hay interés en la edad. Pues muchas gracias. Era el director de la carrera de teología aquí en la Universidad Cristiana de Bolivia, además capellán general de esta institución, licenciado Roberto Suárez, hablándonos de los detalles de esta carrera. Si usted quiere conocer más sobre esta carrera, no sé, el pensum académico, el tiempo, el costo, todas aquellas, hay inclusive becas, entre otros, por favor, escríbanos al número que aparece ahí debajo de la pantalla y con seguridad le van a responder todos esos detalles. Pues muchas gracias por seguirnos. Permiso. Teología.